Bendiga, Dios bendiga en esta gloriosa atardecer que ya está medio oscuro y medio nublado. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando de una forma muy especial. Le habla tu hermano doctor Arami Ascensión de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal que tenemos hoy se va a estar recitando en algunos ejercicios espirituales que nos va a bendecir a nosotros de una forma muy especial. Y va a ser un mensaje muy glorioso e importante para la vida de nosotros. Y vamos a hablar acerca de los actos de la contritación. Acto de contritación que todos los santos fieles lo hacían cuando estaban pasando por algún proceso o alguna necesidad, o cuando su alma estaba en una pena de dolor. Lo hacían como ese acto de contritación delante de la presencia del Señor, donde ellos se derramaban y Dios supría sus oraciones, y no tanto eso, que escuchaba y contestaba sus oraciones. Y vamos a empezar. La necesidad de los santos fieles y el desmayar de su fe, si no oran fervientemente, su alma desfallece. Es decir, que un santo fiel, un anciano ya que ha corrido el camino de la fe y está bajo una tibieza espiritual, no puede desmayar, sino mantener siempre una fe ardiente, mantener su fe ardiente, es decir, como una torcha encendida. Es decir, que esa parte de la necesidad de los santos fieles y el desmayar de su fe tiene que mantenerse constantemente orando y ferviente para que su alma no desfallezca, y no sea una persona tibia, sino tener una fe ardientemente, Es decir, van a venir tristeza, van a venir llanto, van a venir dolor, pero si aprendemos a rezar delante de la presencia del Señor y estar en comunión con los santos, rezando y orando, en esos actos de contritación, el Señor viene a suplir la necesidad de nuestra propia alma, Y vamos a hablar varios actos de contritación que lo hacían los santos, lo hacían los ancianos, y el consumo de ancianos también, que pertenecía a la iglesia, lo hacía como un acto de rendirse ante la presencia del Señor cuando está bajo pena su alma y cuando está cansado y agobiado. Lo hacía como ese estilo de vida de reposar, Y algunos actos de contrición, no habla acerca de esa penitencia que los ancianos hacían, todo el conjunto de ancianos hacía, es decir, toda la grey. Los actos de contrición es una penitencia de confesión y de perdón que lo hacen todos los justos santos y los ancianos por la pena y la culpa de su pecado, y lo rezaban a diario por su pena, diciendo: es pecado contra Dios Padre, de hecho, obra y omisión, por mi culpa, por mi bendita culpa. Y ese acto de contrición, los ancianos, los justos y los santos hallaban la paz y el descanso, y hallaban también el perdón del Señor. Pero en esa confesión, esa confesión lo liberaba del acto de la penalidad y también de la culpa, y lo llevaba a vivir una vida de paz, y hallaba también el descanso. Es decir, que los actos de contrición no solamente son actos de pena, sino son actos para cuando uno está pasando de dolor, refugiarse delante la presencia de nuestro Señor. Es pecado contra Dios Padre, de hecho, de omisión, por mi culpa, por mi bendita culpa. Esa era la oración de del consejo de los ancianos, de la iglesia, de los santos, cuando rezaban a diario. En ese acto de contrición era una penitencia de confesión y de perdón por la pena de su culpa y de su pecado, pero lo rezaban a diario como ese acto a donde ellos aceptaban que pecaron delante de la presencia del Señor, y que el único que puede refugiar el alma del Señor cuando está así bajo pena es Dios, que el único que lo puede refugiar es el Señor. Entonces, el siervo humilde David vivió 10 actos de contritación que eran para David, eran 10 males en la vida de David. Y esos 10 males no era de que un mal así que iba a acabar con David, no, sino eran 10 males que agobiaban el alma de David, porque lo hacía bajo pena, lo hacía bajo sufrimiento y lo hacía bajo dolor, pero que la fe del Señor
pero permaneció en la fe del Señor y en su caridad, como un escudo de amor y de protección que aliviaba su alma del castigo y del mal y del lazo del demonio, es decir, del pecador. Pero esos 10 actos de contrición que hizo David, el siervo David, que hizo esos 10 actos de contrición, que eran 10 males que agobiaba el alma de David y lo llevaba a tener un sufrimiento, pena y dolor, pero permanecía en la fe del Señor. Permanecía en la fe del Señor. Cualquier acto de contritación, no es que la contritación es buena, no. La contritación está equilibrada, porque cuando tú estás pasando otro proceso, no es que el proceso es bueno tampoco. El proceso es malo. Tú lo pasas ya porque has cometido el pecado y Dios te está castigando y está opuesto delante de la presencia de Dios, pero no era malo. Eran 10 males que David vivió, pero que su alma estaba agobiada y lo hacía delante de la presencia del Señor. Quizá David lo hizo por el pecado que cometió, que le cogió la mujer esa y fue castigado. Y David todos los días rezaba delante de la presencia del Señor y se presentaba delante de la presencia del Santísimo rezando con queja y quejándose delante de la presencia del Santísimo, quejándose por su culpa y sus penalidades. Y David sufrió muchas penalidades, mucha penalidad y su alma se vio hasta el de fallecer. Y la vida la tenía tibia. Pero después Dios le dio una fe ardiente. Es decir, que estos 10 males que vivió David de queja, como un acto de contritación que agobiaba su alma en esa pena, sufrimiento y dolor, entonces David se refugiaba y permanecía en la fe de su caridad como un escudo de amor y protección que aliviaba su alma del castigo del mal y del lazo del demonio, es decir, del pecador. Pero David lo hacía, ese acto de contritación, como una forma de refugiarse delante de la presencia del Señor, de la presencia del Señor. Y en todo, cuando su alma de David se veía a fallecer y a desmayar su fe, David empezaba a orar y a rezar fervientemente, sin desanimarse, empezaba a rezar y a orar. Y a veces la vida de David se notaba tibia, había una tibieza espiritual en la vida de David, pero el Señor venía, el Espíritu Santo venía del Señor, venía, lo refugiaba, se acercaba de él, le hablaba, lo contritaba y también estaba en comunión con él en su tiempo de soledad. Pero el Espíritu Santo venía en ese tiempo de soledad, venía a hablarle. El Espíritu Santo venía a hablarle en ese tiempo de soledad y de fallecer su alma, venía a hablarle. Y cuando le hablaba el Espíritu Santo, entonces la fe de David se mantenía ardiente como una antorcha, porque el Espíritu Santo, dice la Escritura, que es nuestro fiel consolador. Es nuestro fiel consolador cuando estamos solos, cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando estamos amargados, cuando tenemos una tibieza espiritual encima, un agobio. Entonces el Espíritu Santo nos viene a consolar. Pero es necesario hacer acto de contrición, y si es de llorar en la presencia del Señor, llora y grita. Y recita, como lo recitaba el Consejo de Ancianos y la iglesia recita la oración del acto de contrición, que se confiesa por nuestro pecado y nuestras debilidades, y es como un acto de perdón delante de Dios. Nosotros decimos, hemos pecado contra Dios Padre, de hecho, obra y omisión, por mi culpa, por mi bendita culpa. Y David lo hacía y se fortalecía en esa oración. A pesar que es una oración de tristeza y de pena, David hallaba consolación y hallaba también paz en ese llanto. Pero no estamos solos, hermano. El Espíritu de Dios en nuestra soledad nos va a venir a refugiar, y lo que está contritado y tibio en nuestra vida se va a tener que ir, porque el Espíritu Santo es nuestro fiel consolador, el cual mantiene nuestra fe como una antorcha y ardientemente. Y una de las oraciones de queja de David, fue que reconoció que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, porque el Señor es nuestra esperanza viva y externa para los que viven la tristeza y el sufrimiento. El Señor es nuestra esperanza viva y eterna para los que viven la tristeza y el sufrimiento. Y David esa oración de queja la recitaba, oraba, rezaba todos los días, reconociendo que un corazón contrito y humillado el Señor no lo rechaza, es decir, no lo desampara el Señor. El Señor no lo rechaza, no lo desampara el Señor, lo dice la Escritura. Entonces,
Entonces, si el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, no lo rechaza, entonces debemos acercarnos cada día al Señor con acto de súplica y oración, ayuno, silicio y penitencia delante de la presencia del Señor y permanecer en la fe de su caridad como un escudo de amor y de protección que alivia todos los días nuestra alma y nos quita el castigo del mar. Y el lazo del demonio no va a poder llegar a nosotros a fastidiarnos, porque Dios ahuyenta al pecador, Dios mismo lo ahuyenta al pecador, pero es reconociendo, como reconoció David en su oración de queja, que un corazón contrito, humillado, el Señor no lo rechaza. No lo rechaza el Señor, porque el Señor es nuestra esperanza viva y externa para los que viven entristecidos y han sido personas sufrientes. Han sido personas sufrientes. El Señor no lo rechaza. No lo rechaza. La Madre Teresita de Jesús rezaba todos los días con acto de contrición por la pena de sus vil armas y por sus santo y bendito pueblo con una vil pequeña oración, pero que llegaba a sus benditas armas. Esa oración llegaba a su bendita arma y todos los días la Madre Teresita de Jesús decía: feliz y dichoso los que oran y suplican con llanto de pena y alegría, ellos serán consolados y apremiados en el reino de Dios. Ellos serán consolados y apremiados en el reino de Dios. Pero los que lloran de alegría y oran y suplican, ellos serán consolados en el reino de Dios. Pero esta oración que hacía la Madre Teresita de Jesús, que es una oración rezarial para nuestra vida también, que funciona hoy en día, que nos fortalece, si la creemos con fe, nos fortalece. Y ella rezaba todos los días con acto de contrición, y con acto de contritación, hermanos, por la pena de su vil alma y por su santo y bendito pueblo, con una vil y pequeña oración, pero que esa oración llegaba a su bendita alma, diciendo: feliz y dichoso los que oran y suplican con llanto de pena y alegría, ellos serán consolados y apremiados en el reino de Dios. Es decir, que para todos los que hacen actos de contrición, los que viven la pena, los que han vivido el maltrato, el menosprecio, el oprobio, la promiscuidad, dice la Escritura que aunque hemos orado con súplica y con llanto de pena y alegría, hay un reino que nos espera, y ese es un reino de consolación y que será un premio y un galardón para todo aquel que ha aceptado al Señor como fiel y salvador de su propia vida. Hay un reino que nos espera a todo, al mendigo, al pobre, al huérfano, a la prostituta, a todo, pero si venimos delante de la presencia de nuestro Señor. Es decir, todos los que oran y suplican con llanto y pena de alegría, ellos serán consolados y apremiados en el reino de Dios y serán llamados feliz y dichoso y bienaventurado. Y todos esos actos de contrición en el tiempo final, en los días finales, debemos vivirlos para los últimos tiempos. Esa oración que hace la Madre Teresita de Jesús es una oración que nosotros podemos rezar y vivirla para estos tiempos, que son tiempos finales. Y esa oración nos fortalece el alma, nos bendice, nos renueva y reconocemos que todos los santos sufrieron la pena y sufrieron mucha penalidad. Y también vivieron una vida de tibieza espiritual. Vivieron una vida, pero que la fe del Señor se mantuvo como una antorcha ardiente, aunque su alma desfallecía, aunque estaban bajo necesidad, aunque tenían una fe desmayada, el desmayo de su fe, pero oraban fervientemente y sin su alma desmayar, y se mantenieron en sus penalidades y en sus sufrimientos, se mantenieron velando, orando y rezando al Señor con esa fe ardiente y ferviente, y no bajo tibieza espiritual, Aunque tú hagas acto de contrición, no es que tú estás bajo tibieza. Aunque tú hagas un acto de contrición, no es que tú estás bajo tibieza, hermano. En ese acto de contrición se nos muestra la pena por los golpes y los achaques del enemigo y del demonio. Pero en ese acto de contrición encontramos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, y allá a soledad con el Espíritu Santo se encargará
de fortalecernos y de mantener nuestra fe ardientemente como una antorcha encendida. Y en esa oración ferviente, el Espíritu Santo se va a ir fortaleciendo y va forjando nuestro carácter. Va forjando nuestro carácter hasta moldearnos a ser una persona santa, humilde, delante de la presencia del Señor. Delante de la presencia del Señor. San Pablo nos dice que tengamos por sumo gozo la estima de la paz y el descanso en todo tiempo, con acto de contrición, con acto de contritación y alertándonos los ánimos poco a poco, pacientemente y con nuestra debilidad, orando pacientemente con llanto, súplica, ruego, ayuno, oración, por lo demás. Pero San Pablo nos dice que cuando hagamos actos de contritación, que la pena no nos mate, sino que lo tengamos como mayor y sumo gozo. Lo tengamos como mayor y sumo gozo y como una estima de paz y de descanso en todo tiempo delante la presencia del Señor, con todo acto de contritación. Y nos dice, alértase y anímese, nos dice también, alértase y anímense poco a poco, con paciencia, en nuestra debilidad, orando pacientemente, con llanto, súplica y ruego, ayuno y oración por las demás personas y por ti mismo también. Y por ti mismo, es decir, que el acto de contritación no te lleve a la pena, sino que te mantenga siempre animado. Van a venir los llantos, va a venir la súplica y los ruegos, pero anímense poco a poco y que lo tengamos como sumo gozo, pero que no dejemos de hacer esos actos de contritación que nos fortalece también el alma y nos anima poco a poco en nuestra debilidad. San Ignacio nos hace una pequeña oración de queja que parece ociosa y amonestosa, pero que es una bendición para los tiempos finales y que nos examina el alma que está con tristeza y humillada. Examina el alma que está contritada y humillada y que está bajo sufrimiento, esa alma que está bajo tristeza y sufrimiento, nos hace una oración de queja, y la oración de queja que hace es que nos dice, mire más bien que ninguno pague mal por mal a un contritado, sino más bien seguir siempre la paz y los buenos con los demás, en su llanto, pena y dolor, con toda contritación y amor. Es decir, que San Ignacio no hace esa oración de queja, como lo hizo David también, que hizo mucha oración de queja delante de la presencia del Señor. Si tú vas a los salmos recitados de David y rezados, son salmos de queja a Dios. Así San Ignacio nos dice una pequeña oración de queja que parece ociosa y parece amonestosa, pero que es una oración que es una bendición para los tiempos finales y que nos examine el alma a los que están contristados, a los que están bajo tristeza, que están bajo el llanto y queja delante de la presencia del Señor y están humillados y lloran delante de la presencia del Señor bajo sufrimiento. No hace esa oración de queja. ¿Cuál es la oración de queja que no hace? Que nos dice más bien que ninguno paguen mal por mal a un contritado, sino más bien seguir siempre la paz y los buenos con los demás, en su llanto, pena y dolor, con toda contrición y amor. Es decir, que no debemos pagar mal por mal a nadie, y mucho menos a un contritado, porque la Escritura dice que un corazón contritado y humillado, el Señor no lo desprecia. No le podemos pagar mal con mal a un contritado, no, sino más bien llevarlo a lo bueno y a la paz, y en su llanto, en su pena y dolor, tratarlo de ayudarlo en esa contrición, tratarle de ayudarlo y de brindarle el amor. Es decir, no pagarle mal con mal, y menos a un contritado que está sufriendo la pena, que está sufriendo el dolor, el llanto. No lo debemos pagarle mal con mal. El mismo Señor dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Acuérdate de la palabra. Y esa era la oración también favorita de Jesús.
Jesús se lo dijo a sus santos fieles, que un corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. No le paguemos mal por mal a nadie. Mal con mal no le paguemos a nadie, sino más bien llévalo a lo bueno y a la paz, a lo de paz. Si tú lo ves pasando sufrimiento, llorando, pena, dolor, en ese acto de contrición, si tú lo ves, trata de ayudarlo con amor y paciencia y mansedumbre para que el chamo no se venga a descarriar. No se venga a descarriar. Y esa gente contritada y humillado serán consolados también y tendrán un premio, un galardón en el reino de Dios. En el reino de Dios se dan premiados esa gente. La Biblia lo dice, se dan premiados. Se dan premiados. San Pablo nos dice que debemos orar y velar en todo tiempo sin cesar, aunque tengamos el alma contrictada y desanimada en fallecimiento, con un acto de perdón y contrición, porque esa es la voluntad del Señor, santa, perfecta y agradable. San Pablo nos dice que debemos velar, rezar y orar en todo tiempo sin cesar y sin desanimarse, aunque tengamos el alma contritada y desanimada en fallecimiento. Hagamos acto de contrición, hagamos acto de contrición por nuestro propio perdón, porque esa es la voluntad de Dios perfecta y agradable, perfecta y agradable, perfecta y agradable. En el acto de contrición, decimos ahorita en la entrada, decimos que hallamos el perdón, hallamos también la serenidad, la paz y hallamos también la tranquilidad. Es decir, que debemos rezar a diario, para conseguir el perdón, para conseguir ese aliviamiento. La misma Escritura dice, el Señor decir a todos los pobres, mendigos, huérfanos, a los que viven en vileza, el Señor le dijo, venid a mí todos los que están cansados y estropeados, agobiados, entristecidos, que yo lo haré descansar y le haré su carga y su yugo más ligero. Le haré su carga y su yugo más ligeroso. Se lo haré más ligeroso. Es decir, que el Señor es nuestro fiel aliviador. Nuestro fiel aliviador. En ese acto de contrición hallamos la paz y seguridad repentina. En ese acto de contrición hallamos la paz y la seguridad repentina, y Dios apacigua nuestro dolor y llanto, convirtiéndolos lo amargo en dulce, y nuestra alma escapa del mar, refugiándose en su bendito altar, con acto de contrición y perdón. Con acto de contrición y perdón. Es decir, que en ese acto de contrición hallamos la paz y la seguridad repentina, y el Señor, oh Dios, apacigua nuestro dolor, llanto y sufrimiento, convirtiéndolos lo amargo en dulce, y nuestra alma la escapa del dolor y la refugia en su bendito altar, con acto de contrición y perdón, Lo que el apóstol dice ahí es que en todo acto de contrición trae esa paz y esa seguridad. Todo acto de contrición trae esa paz y esa seguridad. Es decir, no es que tú estás bien cuando estás haciendo acto de contrición, no. Estás bajo una pena, pero que sientes que el Señor está contigo, que no te ha dejado solo, que no te ha desamparado, que Él es tu fiel ayudador, aliviador y refugiador. Date cuenta que Él está cercano ahí. Y mucho más el Espíritu Santo, en ese tiempo a sola de soledad, el Espíritu Santo viene a consolarte, porque es nuestro fiel guiador y nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Cuando el maligno, el demonio quiere venir a nosotros, el mismo Espíritu Santo se encargará de alejarlo, y apaciguará también el Espíritu Santo nuestra alma del dolor y del llanto, la apaciguará, y lo amargo lo convertirá en dulce. Lo amargo el Espíritu Santo lo convertirá en dulce, pero es haciendo acto de contrición para poder conseguir y hallar la paz y la seguridad repentina y arrepentirnos y convertirnos de todo nuestro dolor, pecado, sufrimiento, arrepentirnos de todo y no abandonarnos en el pecado, no, sino venir con acto de perdón delante de la presencia del Señor. Porque cuando el Señor te ve que tú vienes con acto de perdón bajo su presencia,
no te desampara. La Biblia dice que el Señor no te desampara, y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desampara ni tampoco lo rechaza. Lo rechaza. El demonio y la interrupción de la fe y la oración. El demonio siempre va a venir a interrumpir tu fe y tu oración. Cuando tú estás haciendo actos de contrición, el demonio siempre va a venir a interrumpir tu fe y tu oración. Pero Jesús no habló una parábola, a todos los santos. Le abrió una parábola a Jesús a todos los santos que estaban bajo acto de contrición. Jesús le abrió una parábola a todos los santos que estaban bajo acto de contrición, es decir, orando, rezando, suplicando, penitencia. Dijo, y todos esos santos que estaban bajo ese acto de contrición, Jesús le dijo esa parábola diciendo la necesidad de orar siempre sin cesar. Esa fue la parábola que Jesús le hizo a todos los santos en su acto de contrición, que estaban suplicando, llorando delante de la presencia del Señor por su pecado mortal y venial. Hicieron ese acto de contrición y Jesús le dijo la necesidad de orar siempre. Esa necesidad de orar siempre, en todo tiempo, sin cesar y sin desanimarse, y reconociendo que no volvamos al mundo. Jesús no advierte que no volvamos al mundo, diciéndonos, y hallará fe el Hijo del Hombre. ¿Para qué día hallará fe? Y hallará santo haciendo actos de contrición. El Señor hallará fe y hallará santo haciendo actos de contrición. Que la Biblia nos dice que cuando el Señor venga, te halla haciendo así, haciendo su voluntad, orando, rezando en todo tiempo, sin desanimarse, sin cesar, porque era esa fue la necesidad que Jesús le dijo a los santos: orar sin desanimarse en todo tiempo y sin cesar. Esa era la necesidad. En todos los santos que hicieron acto de contrición, esa era la necesidad que Jesús le decía: orar y rezar en todo tiempo. Y hallará fe el Hijo del Hombre. Hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga. Hallará fe. Bueno, hay que saber si el Hijo del Hombre hallará fe, porque habemos un grupito de consejo de ancianos que nos mantenemos rezando día y noche con acto de contrición, de perdón, y rezamos nuestra oración de penitenciar, de confesión y de perdón, y que un acto de contrición de todos los fieles santos y del consejo de los ancianos que le dicen al Señor Padre, que rezan delante del Señor Padre, diciendo: por mi culpa, por mi bendita culpa, si es pecado de hecho, obra y omisión, por mi culpa, por mi bendita culpa. Que el Señor te halle como los fieles santos que rezan a diario y hacen actos de contrición. Dios le bendiga, Dios le guarde. Si este mensaje te ha sido de bendición, te invitamos a que comente, publique, y estamos pendientes a todo tu comentario.